Bien, ya está conmigo Marco Flores en la plataforma. Lo que no veo es la cámara encendida, así que si es que estás conmigo, Marco, sería fantástico ya iniciar. Está ahí, está don Marco, perfecto, perfecto. Yo les decía, amigos, entre los temas políticos se nos va quedando, y yo debo también hacer una confesión acá, ¿no? Como yo no soy un experto en estos temas, los he tratado muy superficialmente, pero creo que, vamos, si no tiene que ver la salud de las finanzas públicas, la salud, el estado de salud de nuestros mercados y de cómo responde esto al impulso a nuestra calidad de vida, vaya si no es un tema importante. Y lamento haber pasado casi una semana sin tratar este tema, pero lo he invitado a Marco que vaya si es que hay alguien que tiene no solamente el conocimiento, sino la didáctica para explicarlo, es él, y ciertamente gracias María Abril, que nos dice: me encanta escuchar al economista Flores porque conoce mucho de economía, pero también sabe transmitirlo. Así que ya lo tengo a Marco en la plataforma, lo voy a poner en pantalla para saludarlo con el mismo aprecio de siempre. Estimado Marco, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludar a ti y a tu audiencia. Un saludo muy cordial, muchas gracias por invitarme. Bueno, encantado como siempre de conversar contigo y con tu audiencia, así que a las órdenes. Marco, a veces uno país para todos lados y parece que somos el epicentro del sinsentido, ¿no? Y uno de esos sinsentidos se marca en lo que uno, nuevo, desde acá, siendo un abogado que trabaja en temas de comunicación, puede hacerle una radiografía al presupuesto y dice: ah, caray, está mal. Si yo hago esto en mi casa, quiero en un año. Si mi capacidad de generar ingresos es inferior a mi capacidad de pagar deudas o inferior a mi endeudamiento, ciertamente estoy en complicaciones. Y eso es un poco lo que tiene que observar la Asamblea cuando se le lleva un presupuesto. En este caso, al parecer, ha pasado en Avenida sin que nadie haga mayores apuntes o mayores observaciones, Marco, pero es una realidad que, de nuevo, a mí, que no soy un experto en el tema, me salta a los ojos de forma inmediata. ¿Cómo puede ser posible que con, con, con un gobierno que tiene en la punta de la lengua la reactivación económica y su efectividad en ese rubro, este tipo de cosas se vean tan evidentes en los presupuestos que presentan? Bueno, primero tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Yo voy a dar algunas de las cifras que pertenecen al propio presupuesto 2026, que ha sido recientemente aprobado, para que la gente pueda observar la destrucción que se causa con un presupuesto elaborado de esta manera. No quiero parecer demasiado crítico, pero creo no equivocarme si te digo que este debe ser el peor presupuesto de los últimos 25 o 30 años, porque está totalmente alejado de la realidad. Aquí se han puesto las cifras para que cuadren. No están las cifras como consecuencia de un análisis macroeconómico, como consecuencia de un análisis de la situación fiscal, sino que simplemente se ponen cifras para que cuadren, con un grave antecedente, yo diría gravísimo antecedente, que desgraciadamente la Asamblea lo ha permitido. Quienes elaboraron este presupuesto, con la ministra de Finanzas a la cabeza, que le causa un grave daño al país, saben perfectamente que este es un presupuesto que no se puede cumplir. Es decir, no se necesita de mucho para poder observar que este presupuesto no se va a cumplir porque parte de cifras irreales. Y me voy a referir a esas cifras. Uno de los principales problemas que tiene este presupuesto del Estado, esta sí una cifra real, es que con dinero del presupuesto del Estado, el año 2026, primero, el presupuesto llega a 46.000 millones de dólares en el papel. No se van a cumplir los 46.000 millones de dólares, como te digo, pero de esos 46.000 millones de dólares, hay que pagar 15.000 millones de dólares con dinero del presupuesto por capital, intereses y otros pasivos de la deuda. Esto quiere decir que el pago de la deuda solo en el año 2026 se lleva 15.000 millones de dólares del presupuesto. Paralelamente, el propio Ministerio de Finanzas y el propio presupuesto señala que hay necesidad de contratar deuda por 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. Y vamos a ver lo que esto significa. Una cifra verdaderamente exorbitante. Tienes que pagar 15.000 solo en este año.
por deuda pública y paralelamente tienes que contratar unos 16,000 más para poder sustentar el presupuesto. Y aún así... Marco, pero discúlpame la interrupción. Si se habla de que los presupuestos bordean los 30.000 millones de dólares y hay que pagar 15.000 y se van a adquirir 16.000, estamos adquiriendo todo el monto que debemos pagar para volver a pagarlo el siguiente año. Eso es patear la pelota hacia adelante sin tener mayores recursos para responder por aquello que ya debemos. En realidad es peor que eso, porque ni aún con eso alcanza. Y por eso es que la proforma presupuestaria muestra un déficit al final del año de 5.400 millones de dólares. Pero quiero dejar enunciado un tercer problema para irlos desarrollando de a poco, presentando las cifras. Y el tercer problema es que en los ingresos del presupuesto, concretamente en los ingresos de capital, ingresos no permanentes, la ministra de Finanzas hace constar 5.400 millones de dólares que no existen. Es decir, si el Ministerio de Finanzas, si el gobierno no puede conseguir este dinero de estos recursos que no existen, lo que va a pasar es que el déficit se eleva a 10.500 millones, casi 11.000 millones de dólares. Y ningún gobierno va a dejar que el déficit llegue a un nivel tan exorbitante. Entonces, como consecuencia, o la consecuencia inmediata es la subejecución del presupuesto. Este presupuesto está marcado desde el principio por una subejecución que se va a dar en el año 2026. Muchas partidas presupuestarias, muchas asignaciones para instituciones, para proveedores, para diferentes pagos que hay que hacer, no van a poder recibir el dinero. Pero déjame mostrarte la gravedad del tema con las propias cifras oficiales. Yo, como creo que te he dicho en anterior oportunidad, mi querido Fernando, jamás uso ninguna cifra que no sea las cifras oficiales. No hago juicios de valor sobre las cifras, tomo las cifras reales. Lo que hago es critico cuando debo criticar y felicito cuando debo felicitar. ¿Qué significa que tengamos que pagar 15.000 millones de dólares con plata al presupuesto general del Estado? Eso es solo lo que paga el presupuesto general del Estado, porque el resto del sector público tiene que pagar su parte de la deuda. Pero esto es solo el presupuesto general del Estado, que es lo que estamos tratando. Significa que tienes que, del PIB estimado para el año 2026, que el Banco Central lo estima en alrededor de 139.000 millones de dólares, tú tienes que dedicar el 10.8% del PIB a pagar deuda. Esa es una cifra escandalosa. Pero además, hay que relacionar los pagos de la deuda con los ingresos permanentes, es decir, lo que realmente genera la economía ecuatoriana. Y resulta que el pago de la deuda representa, escúchame esta cifra, parece mentira, pero es verdad, representa el 69.2% de todos los ingresos permanentes. Y luego de los ingresos totales, es decir, de cada $7 que ingresan al país, de cada $10 que ingresan al país, tienen que irse al pago de deuda. Sí, de los ingresos permanentes. Los ingresos permanentes son los que más o menos están seguros, ¿no? Por ejemplo, por el IVA, por la recaudación de tributos, en fin. Pero respecto de los ingresos totales, es decir, permanentes y no permanentes, lo que en lenguaje de política fiscal se llama por arriba de la línea. Arriba de la línea, la cuenta de ahorro de inversión donde se registra todo esto que te estoy diciendo, se llama cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Tiene una línea divisoria. Por debajo de la línea está todo lo que significa contratación de deuda, de financiamiento, y también está lo que hay que pagar. Por arriba de la línea está lo que significa los ingresos que realmente genera el presupuesto del Estado y los no permanentes que se esperan generar. Entonces te decía que de los ingresos permanentes, de lo que se estima que se va a recibir, el 69.2% va al pago de la deuda. De los ingresos totales, el 49.8%, o sea, el 50%, va para el pago de la deuda respecto a los ingresos totales.
Y aquí viene una cifra que a todos, creo que quienes hacemos economía, nos conmueve: la recaudación tributaria. De la recaudación tributaria, de lo que se recoge por impuestos, el pago de la deuda en el 2026 significa el 85.4% de todos los tributos se recogen. Y por si esto fuera poco, cuando tú relacionas lo que hay que pagar en deuda el próximo año con lo que se destina en el presupuesto a la salud y a la educación, que no se va a cumplir, pero que se destina, y no se va a cumplir porque no hay la plata, ¿no? No por buena ni mala voluntad, sino porque no hay los recursos. Cuando se compara esto con lo que tú estás destinando a salud y educación en el presupuesto, resulta que el pago de la deuda el próximo año representa el 126.8%, en números redondos, el 127% de la suma de lo que destinas a salud y educación. Bueno, estas cifras de la suma de los dos presupuestos destinados a salud y educación. Claro, el pago de la deuda representa el 127%. Es una barbaridad. O sea, es casi un 30% más de lo que se supone se destinará a salud y educación. Pero claro, estas cifras que yo te acabo de señalar tienen graves consecuencias. Entonces, el gobierno viene utilizando como variable de ajuste, no ahora, desde hace 8 años viene sucediendo esto, pero nunca con la gravedad de este año 2026. Los anteriores ejercicios fiscales han revestido siempre una gravedad evidente, pero no tanto como el caso que estamos tratando para el año 2026. Pero esto es una acumulación de mala política económica durante 8 años. Entonces, cuando tú observas que este es un yugo terrible que tiene la economía ecuatoriana, lo que realmente tenemos aquí es un problema estructural, no es un problema coyuntural, no es un problema de caja, de que en este año te faltaron los recursos y tienes más gastos que ingresos. Esto es un problema estructural. La estructura de la economía ecuatoriana, con semejante nivel de deuda, no tiene ninguna capacidad de generar los ingresos necesarios y suficientes para poder cubrir en forma sostenible el pago de la deuda. ¿Qué quiere decir cubrir en forma sostenible el pago de la deuda? Quiere decir que no afectes las asignaciones que tú das, por ejemplo, para los sectores esenciales. Esto es salud, educación, obra pública, o sea, la infraestructura básica, que es la obra pública, y la seguridad. Pero como estamos viendo, el problema es tan grave y tan estructural que se liquida, ya te voy a hablar luego de lo que se destina para la inversión. Se destina muy poco porque queda muy poco del presupuesto para destinar a todo lo demás. Y todo lo demás, entre otras cosas, es la inversión pública. Y desde hace 8 años, el Ecuador usa como variable operacional, variable de ajuste de este desastre, usa la inversión pública. Entonces, destruye la inversión pública este presupuesto porque está dedicando el dinero a otros menesteres, y como consecuencia de la destrucción de la inversión pública, tú tienes la situación que observas en la seguridad, lo que observas sobre todo en los hospitales en general, en el sector de la salud, en el sector de la educación y de la infraestructura. La infraestructura del país está deteriorada en más de un 60% sin ningún tipo de arreglo. Y no quiero llenarte de cifras, pero solamente te voy a dar un par de cifras más. ¿Qué porcentaje del presupuesto se dedica a la obra pública en el 2026, en este papel que han presentado que les llaman presupuesto? 0,35%. O sea, ni siquiera llega a medio punto. 0,35%. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué se puede hacer? Esto inversión y mantenimiento, ambas cosas sumadas. No, en obra pública. Si tú dedicas, esto significa 500 millones de dólares, que significa 0,35% del presupuesto. Con eso no haces nada, o sea, no haces nada, o haces muy poco, porque ni siquiera para el mantenimiento de toda la infraestructura vial. Y si dedicas algo para alguna obra nueva, bueno, el resto se queda como está, te seguirás cayendo en los huecos, en los baches, y tendrás la infraestructura vial que hay en general a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Las prefecturas algo pueden hacer y algo hacen, pero las prefecturas también tienen
valores acumulados que no les entrega el Estado, es decir, tienen atrasos con las prefecturas y los municipios. Pero, como te decía, la variable que utiliza en definitiva este presupuesto como principal método de ajuste es la inversión. Entonces, los recursos que deberían ir a la inversión se están dedicando al pago de la deuda. Y algo queda para la inversión. ¿Y cuánto es lo que queda para la inversión? El 1,6% del PIB. El 1,6% del PIB. Si el PIB estimado es 139 mil millones de dólares, entonces para inversión en todos los 20 y pico de sectores del Ecuador, la inversión es 1,6%, aproximadamente alrededor de 2.000 millones de dólares. Con eso no vas a ninguna parte, ¿no? O sea, imagínate distribuir tan pequeña cantidad en sectores de educación, de salud, de obra pública, seguridad, en fin. Esta es la situación del Ecuador. Y esta es una situación que tiene sobre todo un impacto brutal sobre la gente pobre. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Le voy a enviar a Elitza, creo que ya le envié ayer. Hay un estudio que nosotros hemos presentado para que la gente conozca cuál es la situación de la pobreza en el Ecuador. A veces los economistas incluso cometen el error de pensar que el PIB per cápita es un indicador del bienestar de la población. No, no es un indicador del bienestar de la población. El PIB lo que indica es el tamaño de la economía. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita es un promedio. Es un promedio que sale de dividir el PIB total para la población. Ese es el PIB per cápita. Pero en ese PIB per cápita están los que ganaron 21 o 22 millones de dólares en un año y los que viven con 45 o 50 dólares mensuales. Entonces el promedio no revela la verdad. Sin embargo, es fundamental el crecimiento del PIB para impulsar todas las otras variables de la economía. La diferencia, evidentemente, la debe hacer el Estado con la redistribución de los ingresos. Este es un objetivo de la política económica. El principal es atacar la pobreza, reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida de la gente. Pero uno de los mecanismos fundamentales para eso es redistribuir los recursos. ¿Para qué no tienes nada que redistribuir? Porque se está yendo esto básicamente para el pago de la deuda. Entonces, el presupuesto general del Estado, que debe cumplir una labor fundamental, además de lo que te acabo de decir, porque estamos nosotros dolarizados. Y en dolarización no tienes política cambiaria para desahogar un poco los ajustes, no tienes política monetaria, lo que hay de política monetaria es mínimo porque tú no tienes emisión monetaria, tú no tienes control sobre las variables monetarias que derivan de la emisión, no hay política monetaria activa y política cambiaria cero, como tienen los otros países. Entonces, el impacto de este tipo de medidas o de este tipo de situaciones cae directamente y en forma regresiva. Regresiva quiere decir que afecta más a los que menos tienen. Cae en forma directa sobre la economía, el conjunto de la economía y sobre la gente más pobre y vulnerable. Entonces, esta es la situación del presupuesto general del Estado. No quisiera concluir sin darte dos cifras adicionales y darte nuevamente una que ya mencioné. En el presupuesto del Estado, la Constitución y la ley, el Código Orgánico de las Finanzas Públicas y la Constitución de la República, dice que los gastos permanentes tienen que ser satisfechos con ingresos permanentes. Esto es algo que se debe cumplir por mandato constitucional y además porque la ley que acabo de citar asimismo lo dice. 286 de la Constitución. Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable, transparente y procurarán la estabilidad económica, los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Ok, el problema es que esto no ocurre por tercer año consecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía ecuatoriana ni siquiera tiene capacidad para generar ingresos que cubran el gasto permanente antes de deuda. O sea, no tenemos ingresos suficientes ni para cubrir los gastos permanentes del presupuesto. Y tenemos un déficit en este año 2026 de 1.802 millones. Entonces, ¿qué hace la ministra de Finanzas? Se ve forzada a
por tercer año consecutivo, usar la excepcionalidad que prevé la Constitución. Y entonces le propone al presidente de la República que emita un decreto en el que autorice para que se usen ingresos, más bien dicho, para cubrir los ingresos permanentes con dinero de la deuda. ¿Te imaginas lo que es eso? Hay un detalle porque la Constitución no pone límites en ello. O sea, lo que dice de manera excepcional. Excepcionalmente podrán financiarse los ingresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes, pero las excepciones no son taxativas. ¿Desde dónde pueden surgir estas excepcionalidades, querido Marco? Bueno, la excepcionalidad en el sentido de las finanzas públicas y también corroborado por el Código de las Finanzas Públicas es que no puedes hacerlo esto todos los años. Realmente tiene que haber una razón excepcional para que lo hagas. Pero la excepción deja de ser tal cuando tú haces estos 3 años consecutivos. Este es el tercer año consecutivo que se hace lo mismo. Entonces, claro, el presidente de la República sigue el consejo o la propuesta de la ministra de Finanzas y emitió un decreto, que es el 199, que por tercer año consecutivo dice, bueno, los gastos permanentes en este año también se pueden financiar con ingresos no permanentes. Como la economía no genera los ingresos necesarios y permanentes que debería generar, por lo menos para cubrir los gastos permanentes, entonces se autoriza endeudamiento. ¿Qué es lo que estás diciendo eso en definitiva? Que estás usando dinero de la deuda para pagar gastos corrientes. Es decir, vas a usar dinero de deuda, por ejemplo, para pagar intereses, para pagar sueldos y salarios. Pésima política fiscal. Es decir, esto es realmente muy malo para cualquier economía. Y claro, es una consecuencia. Yo no estoy diciendo con esto, todo esto, yo creo que la ministra de Finanzas no dirige ninguna economía, para empezar. Pero yo no le puedo decir, la culpa tiene la ministra de Finanzas, porque esto es una consecuencia de lo que ha sucedido en los últimos 8 años y de lo que no se ha hecho en los últimos 8 años, que es impulsar el crecimiento económico, impulsar el consumo, impulsar la demanda y, claro, a través de eso, impulsar el crecimiento económico con empleo. Entonces tú tienes una base tributaria que tuvo 2 golpes muy fuertes. La base tributaria es el PIB, tuvo 2 golpes muy fuertes. El uno en la pandemia, decrecimos casi 9% del PIB. Es decir, los ingresos, el PIB, el monto del PIB se redujo como en 9%, es como 11.000 millones de dólares en un año. Y luego el segundo golpe vino el año pasado, el año 2024, que tuvimos una recesión de 2% según el Banco Central, luego de modificar la forma de cálculo de las cuentas nacionales, pero que en realidad fue una recesión que significó la caída del PIB en menos 3.1%. Pero tomando las cifras del Banco Central, que habla de menos 2%, hemos tenido 2 años de fuertes golpes que han reducido la base tributaria. Y no es lo mismo tributar sobre un PIB. El PIB ecuatoriano debería estar sobre los 160.000 millones de dólares si en los últimos 8 años solamente hubiera crecido al 3,5%. Deberíamos tener un PIB de 160.000 millones. Y el Banco Central está esperando que con suerte llegue a 139.000. Entonces, no es lo mismo tener un PIB de 160, 170.000 millones a tener un PIB de 130 o 139.000. Esa base tributaria determina menor recaudación tributaria. Y luego tienes toda la serie de exoneraciones innecesarias, me refiero a las exoneraciones innecesarias, que le cuestan, como dicen los gringos, un brazo y una pierna al presupuesto general del Estado, o como decimos nosotros, un ojo de la cara. Aquí hay, por ejemplo, incentivos tributarios para las grandes empresas, no para las empresas, para las grandes empresas, en un promedio fácil de 1.500 millones al año. Es decir, es plata que se les regala a cambio de nada. Los incentivos tributarios es no cobrarles impuestos por 1.500 millones de dólares, impuestos que les corresponden pagar. Entonces, la variable de ajuste, como te dije, sigue siendo la inversión. Y claro, como se destruye la inversión y se lleva a niveles mínimos, entonces
las personas más afectadas son las que tienen que irse a curar en el Seguro Social o las que tienen que ir a los hospitales públicos o una niña cuyo cadáver entregan en una caja de cartón porque ni siquiera hubieron las cánulas para poder atender a esta niña por la miseria en que se encuentra el hospital de Taixa y por las escuelas que se están cayendo a pedazos y por el desastre que tú ves en la infraestructura pública, pero sobre todo por la pobreza que ves. Te decía que hay un estudio que nosotros hemos hecho, creo que le envié ayer a Gelitza, y si no lo haré, en donde, mira, por primera vez en este país nosotros hemos calculado el nivel de pobreza, que te hablaba yo de que el PIB per cápita no es el indicador del bienestar de la gente. Pero sí hay un indicador del bienestar de la gente. Y el indicador del bienestar de la gente en un país como el Ecuador es la cobertura de la canasta familiar básica. ¿Qué tan bien o qué tan mal pueden los ecuatorianos cubrir la canasta familiar básica? Entonces, lo que hace el INEC es presentar una información que no es que sea falsa la información, sino que es absolutamente sesgada, porque el INEC lo que dice es, con una encuesta del año 2012, dice, en el Ecuador la familia tipo es de 4 personas. Muy bien, yo no tengo problema en aceptar eso. Pero luego dice algo más. Dice, hay 1.6 perceptores de los 4 perceptores de ingresos. O sea, casi 2 de cada 4 generan ingresos. Y yo no puedo aceptar eso cuando tenemos una población económicamente activa que no tiene empleo formal en el 65%. Es decir, aquí hay empleo solo para un 35%. Esa ha sido la ruta de los últimos tiempos. Entonces no puedo aceptar que hay 1.6 perceptores. Y no podíamos hacer el cálculo porque necesitábamos la distribución de la población por ingresos. Esto es un poquito técnico, pero voy a tratar de explicarlo de manera más simple posible. Tú toma la población ecuatoriana de 18.2 millones de personas y divídela en 5 partes. Esa es la forma de hacer el análisis. Dividir en 5 partes quiere decir dividir la población en quintiles. Entonces, lo que tienes es que relacionar la población ecuatoriana, es decir, la distribución laboral, que no hace el INEC, porque el INEC asume que todo el mundo recibe el salario básico unificado, más el 13º, el 14º, multiplica por 1.6 perceptores y llega a un valor de casi $900 y dice, qué lindo, estamos cubriendo en exceso la canasta básica familiar. Claro, pero está considerando solo a los que tienen empleo formal y ni siquiera los que tienen empleo formal ganan $470 en promedio, ¿no? Pero el otro 65% de la población no solo que no tiene empleo formal, sino que está desempleado y subempleado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es relacionar la distribución por quintiles o por quintil del ingreso nacional de la población ecuatoriana, también relacionarla por la distribución laboral. Porque no gana lo mismo pues el que está vendiendo sándwiches de chancho en Guayaquil que un banquero o que un empresario. Son ingresos diferentes. Entonces, lo que hemos hecho es un cálculo preciso. Esto no se había hecho antes, pero lo pudimos hacer gracias a algo que ha sido muy positivo para el Ecuador, porque el INEC te entrega la distribución laboral, te dice qué porcentaje de la población está subempleada, desempleada, empleada, qué porcentaje tiene un empleo no remunerado. Esa información la entrega el INEC, pero no la información por quintiles de ingreso. Sin embargo, nosotros pudimos descubrir que el Banco Mundial tiene esa información por quintiles de ingreso. Entonces descargamos toda la información del Banco Mundial, la juntamos a la del INEC, hicimos un modelo, la tecnología ahora te permite hacer eso y obtuvimos los resultados. Esta es la primera vez que se hace esto, Fernando, y es lo que se debería haber hecho siempre. Y es lo que debería hacer el INEC siempre, pero no lo hace. Voy a poner tu cálculo en pantalla para poder conversar con esta graficación. Mejor puedes poner el gráfico si es que lo tienes. No sé si el gráfico, sí. El gráfico que es este de acá, si no me equivoco, ¿no es cierto? Canasta familiar básica y cobertura por quintil de ingreso. Bien. Okay. Déjame ponerlo acá un poco mejor. Ok. Ahí estamos. Haces otra pregunta acá, Marco, una u otra comparación en el mismo documento y es, contrastas
el relato del gobierno acerca del riesgo país y cuánto beneficia la disminución en los números de riesgo país versus la capacidad de llegarle a la canasta básica. Y a mí me resultó súper interesante. Pero bueno, vamos al cuadro primero, Marco, para no complicarnos. Bueno, no sé si la gente va a alcanzar a leer los porcentajes, pero yo los voy a repetir. Ahí tienes tú la población dividida en 5 quintiles. El quintil número 1, que es el rojo más fuerte, el más chiquito, cada quintil representa más o menos 2.600.000 personas. Es decir, déjame dividir la población de 18.3 millones, que es en realidad la población ecuatoriana, para 5. Entonces, cada quintil es más o menos 3.600.000 personas. Yo dije 2.600.000, no. Cada quintil agrupa 3.600.000 personas. El primer quintil, que es el primero de la izquierda mirando la pantalla, sobre la barra dice 23.8%. Eso significa que 3.600.000 personas que están en ese quintil solo pueden cubrir el 23.8% de la canasta básica familiar. Digamos, en números redondos, solo pueden pagar el 24% del costo de la canasta básica. Pero no te olvides tú que la canasta básica no es ninguna maravilla. Es lo mínimo indispensable para que la gente pueda sobrevivir. Y eso lo dice el propio INE. Porque en la canasta básica familiar hay 75 bienes y servicios esenciales sin los cuales la gente no podría vivir, por lo menos no por mucho tiempo. ¿De dónde salen esos 75 bienes y servicios? Los escoge el INEC de una bolsa de 350 bienes y servicios que forman la canasta para calcular el índice general de precios, o sea, la inflación. Entonces, imagínate tú la desgracia de este primer quintil, de estas primeras 3.600.000 personas, que de la canasta básica apenas pueden cubrir el 23.8%. Marco, esto surge de mi curiosidad y mi ignorancia. Acabamos de dividir la población total en cinco cuadros, digamos, en 5 quintiles. ¿Esa es la división correcta o es muy probable que, digamos, el primer quintil por ingresos esté mucho más nutrido que el último que sí accede al pago total de la canasta básica? Bueno, el quintil número 1 comienza siendo el más pobre y el quintil número 5, que es el verde de la derecha, es el de las personas con mayor dinero. Perdón, creo que no me expliqué bien, me refería más bien a por número de habitantes, es decir, puede ser mucho más nutrido el grupo que no alcanza a pagar la canasta básica o que se incluye por ingresos en el primer quintil, el que menos ingresos tiene. Puede ser mucho más nutrido que aquel que te voy a explicar eso. La forma técnica de hacer, uno podría podemos dividir la población ecuatoriana en deciles, es decir, en 10 partes, pero no para el objeto de este trabajo. Eso se puede usar para otras cosas o se debe usar para otras cosas. La forma técnica de hacer es dividirlo en quintiles y es la forma técnica además universal de hacerlo. Pasamos al segundo quintil. El segundo quintil solamente la gente que esté en el segundo quintil solo puede cubrir el 46% del costo de la canasta familiar básica. Y ya sabemos lo que es la canasta familiar básica. Luego llegamos al tercer quintil. En este tercer quintil la gente tiene algo más de recursos y puede pagar un equivalente al 70.7% de la canasta familiar básica. Estos 3 primeros quintiles, el 1, el 2 y el 3, ¿qué significa? Significa que el 60% de la población ecuatoriana, 60% de la población ecuatoriana no tiene dinero suficiente para cubrir el costo mensual de la canasta familiar básica. Esto se llama pobreza. Esto se llama pobreza. Y esta es, y no otra, la situación de la población ecuatoriana. En el cuarto quintil ya la gente puede cubrir el costo de la canasta familiar básica. Es más, lo puede cubrir
y le queda un poquito más, porque puede cubrir el 107.6% de la canasta básica familiar. Cubre plenamente el costo de la canasta básica familiar, el cuarto quintil. Y el quinto quintil puede cubrir casi 3 canastas básicas. Cubre 257%, el 257% del costo, casi 3 canastas básicas. Pero además, este gráfico no solo que te muestra el nivel de pobreza, cómo está distribuida la pobreza en el Ecuador, sino que además te muestra la concentración del ingreso. Entonces, en el último quintil, en el quinto quintil, que es el quintil más rico, el de la extrema derecha, están evidentemente los sectores que tienen mayores ingresos. Pero cada quintil además es un promedio, de manera que tú tienes situaciones en el primer quintil trágicas, porque el primer quintil te dice que el 23.8% se puede cubrir de la canasta básica, pero es un promedio. Ahí seguramente habrá gente que no puede cubrir el 10% de la canasta familiar básica. Por ejemplo, los ancianos que no tienen ningún ingreso, tienen una vida absolutamente miserable y son más de 200.000 en el Ecuador. Entonces, una parte de ellos está recibiendo las ayudas del Estado, el bono de la pobreza, para sobrevivir, pero el bono de la pobreza es $55. Entonces, la situación es realmente crítica. Si tú a esto, ¿cuál es la razón por la cual nosotros hicimos este trabajo? Primero, no te olvides que este trabajo por primera vez mezcla las dos cosas, no porque lo hayamos hecho nosotros en un trabajo técnico, ¿no? Mezcla las dos cosas, la distribución por ingreso y la distribución por tipo de empleo, ¿no? Lo que no se había hecho y debía haberse hecho. La razón fue precisamente para poder mirar cómo está realmente el nivel de pobreza en el Ecuador. Pero también tienes una segunda razón. Y la segunda razón es poderle decir al gobierno, mire usted la situación y meta el dinero en relación a los quintiles más fuertes de pobreza. Pero si a esta situación tú le añades la destrucción de los servicios públicos, entonces esto se torna todavía más crítico. Mira tú los 3 primeros quintiles de la población, o sea, el 60% de la población, no pueden cubrir el costo de la canasta básica mensual. ¿Dónde se va a curar esta gente, Fernando? Cuando necesita una cirugía, o necesita una consulta, o las mujeres necesitan dar a luz, o los niños necesitan de un pediatra, ¿a dónde van? Van a la red de salud pública. Claro. ¿En dónde estudian? Estudian en las escuelas, en los colegios, en las universidades públicas. Pero si tú liquidas los presupuestos de estas entidades públicas, lo que estás haciendo es liquidándole a esta gente que estás viendo aquí. Y esa es la consecuencia directa, de mala economía y de un presupuesto que a falta de política monetaria y política fiscal, se constituye el instrumento fundamental de la política fiscal. Primero, siempre es el instrumento fundamental de la política fiscal, pero cobra relevancia porque no tenemos política monetaria ni política cambiaria. Entonces la política fiscal como que tiene muchísima mayor fuerza, o debería tener mucha mayor fuerza. Entonces, la gravedad de esto es que con semejante distribución de la pobreza en el Ecuador, tú estás liquidando los servicios públicos, lo que quiere decir que estás profundizando la pobreza. Esto no es difícil de entender y es evidente lo que está pasando en el Ecuador. Pero la pobreza trae algo que es trágico para la gente. No solamente la mala calidad de la comida, la mala calidad de la vivienda, en definitiva, la mala calidad de vida. Consolida la ignorancia de la gente. Y de la ignorancia hay un paso a la resignación, por no decir a la sumisión. Porque es gente que literalmente tiene muy graves dificultades para poder estudiar. Muy graves dificultades. Si el Estado además no le ofrece la matrícula necesaria, si no se puede estudiar. Te voy a dar, mira, porque desgraciadamente los economistas independientes llevamos 8 años sin tener la satisfacción de dar buenas noticias. Solamente te enseño algo, enfocará la cámara. Este es un cuadro, el que estoy aquí mostrando, del INEC. ¿Sabes lo que dice el INEC? Dice que el 69% de los jóvenes ecuatorianos entre
la ley define a los jóvenes entre 18 y 29 años, que el 69% están desempleados. Si el propio INEC dice que los jóvenes ecuatorianos en un 69% están desempleados, la pregunta es, ¿y qué futuro tienen entonces en el Ecuador este 69%? Ninguno. ¿Qué futuro van a tener si no tienen ni empleo? Entonces, ahí lo preocupante, Marco, es el establecimiento de economías paralelas derivadas de la actividad ilegal, que no tienen mayor registro, pero que tienen una incidencia en el mercado. ¿Cuánto de eso se empieza a revelarse cuando uno hace análisis año tras año en Ecuador? ¿Hay forma de registrarlo? ¿Hay forma de que aparezcan en la radiografía? Saber cuántas de estos jóvenes toman el mal camino es muy difícil. Pero la economía es una ciencia que primero se basa en principios y fundamentos éticos y morales, ¿no? Luego vienen las matemáticas. Pero fundamentalmente la economía engloba en todos sus componentes y en todo su análisis un criterio de racionalidad. Y la racionalidad nos dice que si tú tienes un nivel de desempleo tan brutal entre los jóvenes ecuatorianos, pues no es ninguna novedad. Todos oímos que los jóvenes no tienen trabajo. Yo tengo en mi círculo cercano a jóvenes, conozco a jóvenes graduados incluso en el exterior, que están trabajando de cajeros, los que han tenido oportunidad de trabajar de cajeros, pero la mayoría están desempleados. Entonces, no es que no están preocupados, sí están preocupados. Esta es una generación digital que creció de manera diferente, por lo menos a mi generación, no sé si a la tuya, pero por lo menos de manera diferente a la mía. Pero eso no quiere decir que no están preocupados. ¿Y cómo no van a estar preocupados si no tienen dónde trabajar? Entonces, alguna vez yo te contaba en uno de los programas a los que tuviste la gentileza de invitarme, de que en el año 1947 le dieron el Premio Nobel de Economía a un economista sueco de nombre Gunnar Myrdal. El profesor Myrdal, que era un sueco brillante, fue el que describió el círculo de la miseria. Y además fue el que explicó de manera precisa y con los instrumentos de análisis precisos, por primera vez explicó cómo la pobreza se transmitía de generación en generación. ¿Y por qué los economistas teníamos la obligación de dedicar los principales esfuerzos a evitar que la pobreza se siga transmitiendo de generación en generación y declarar, como en efecto se ha declarado, que la economía es la ciencia que lucha contra la pobreza para mejorar la calidad de vida de la gente? La calidad de vida de la gente, de los pobres y de los no pobres. Pero no tienes que mejorar la calidad de vida de los ricos, ya tienen buena calidad de vida. Los que hay que mejorar es sobre todo la calidad de vida de los pobres. Entonces, el trabajo de Gunnar Myrdal, que es un trabajo técnico, yo creo que lo puedo resumir de manera muy simple lo que él decía. Él decía que cuando las familias son tan pobres que no pueden ahorrar, al no poder ahorrar, no pueden planificar su futuro. Y como no pueden planificar su futuro, esa es la forma en que la pobreza se transmite de generación en generación. Y pongo un ejemplo. Lo que Myrdal decía es, una familia de los 3 primeros quintiles que no tiene ninguna capacidad de ahorro porque todo lo dedica al consumo, ¿cómo puede planificar la educación de sus hijos? ¿Cómo puede decir, sabes qué, estás cerca de terminar el colegio, me gustaría que estudies en esta universidad, o me gustaría que hagas tal especialización, por dónde te sientes atraído o atraída, y va planificando las cosas? ¿Cómo puede planificar y decir, bueno, después de unos 15 años de trabajo, quizá voy a poder tener ya una pequeña casa y quizá podré comprarme un vehículo o cambiar el que tengo por uno mejor? Nada de eso forma parte del repertorio de este 60% de la población. Eso es no poder planificar el futuro. Y los niños que nacen en estas condiciones, de los 3 primeros quintiles, son, en palabras de otro premio Nobel, del 2001, Joseph Stiglitz, son los que nacen pobres y mueren pobres.
Justamente sobre eso, ¿existe algún tipo de registro de esta movilidad social, digamos, en los últimos años? ¿Se puede hacer un comparativo, por ejemplo, en cuánto se movía un pobre hacia arriba en la escala socioeconómica o de movilidad financiera, no sé cómo se llame, cuánto se movía hace 10 años en la escala un pobre, cuántos pobres dejaban de serlo hace 10 años y en comparación con la situación de hoy? Hay un coeficiente, hay una variable que se utiliza para medir la desigualdad, que es el coeficiente de Gini. Yo no soy tan partidario, no niego la validez del coeficiente de Gini, pero no soy tan partidario del coeficiente de Gini porque creo que no tiene capacidad de recoger toda la información necesaria, pero sí nos da indicios de cómo están las cosas. El coeficiente de Gini lo que te dice es cómo varía la desigualdad, si es que la desigualdad sube o si es que la desigualdad baja. Hay un punto en que el coeficiente de Gini, más bien dicho, en que hay completa igualdad. ¿Cuál es ese punto de completa igualdad? O sea, sin desigualdad, en la miseria. Solo cuando estás en la miseria hay completa igualdad. Todos están en la miseria, porque nunca todos serán ricos o nunca estarán en la parte alta de la curva. Pero solo en la miseria no hay desigualdad, pero desgraciadamente en la miseria. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 8 años con el coeficiente de Gini? Ha permanecido básicamente estático, alrededor del 0,45%. Eso quiere decir que la movilidad social se ha estancado o se ha reducido. A eso tú le tienes que añadir el análisis de la distribución del ingreso, que es lo que acabamos de ver, y entonces tú puedes ver con facilidad que por lo menos en los 3 primeros quintiles la movilidad social, si no está estática es porque incluso se ha reducido. Y la movilidad social significa avanzar a escalas superiores de ingresos, de nivel de vida en definitiva, o de calidad de vida. Y eso no ha ocurrido en el Ecuador. Por eso es que es absolutamente preocupante el tener un presupuesto que en primer lugar está sobreestimado. Tener un presupuesto de 46 mil millones de dólares. No hay ninguna posibilidad de que el Ecuador pueda cubrir 46 mil millones de dólares en su presupuesto. No hay ninguna posibilidad porque la deuda que el Ecuador tiene que hacer, los 16 mil y pico de millones de dólares, como 16 mil 100 millones de dólares que requiere contratar de nueva deuda el Ecuador, fundamentalmente sirven para pagar deuda vieja, pagar deuda vieja. Entonces, claro, ahí pagas las amortizaciones, pagas los intereses y pagas los otros pasivos, ¿no es cierto?, que hay que pagar, que son sobre todo pasivos de muy corto plazo, que son exigibles prácticamente mañana. Y este es un nudo terrible que tiene el presupuesto del Estado. Entonces, aquí surge una pregunta, mi querido Fernando. Bueno, y ante este cuadro de desgracias, ¿hay solución? Sí, claro que hay solución. Y la única solución es lo que pasó en la Gran Depresión. En la Gran Depresión había una circunstancia muy parecida en los años 30, cuando el mundo estaba colapsando con el colapso de la economía de los Estados Unidos. Luego del famoso Viernes Negro o Jueves Negro, en los años 30. ¿Qué es lo que se hizo? El presidente Franklin Delano Roosevelt estableció lo que se llamó el New Deal, el nuevo acuerdo. Y lo que comenzó a hacer es a poner dinero en la economía para impulsar el consumo y la demanda. Y entonces se pudo ratificar lo que el emperador Trajano 2000 años antes había descubierto respecto a la demanda. El emperador Trajano de Roma descubrió que cuando la economía estaba media paralizada, tenía que bajar los impuestos y poner dinero, es decir, incrementar el gasto. El tipo era un tipo brillante 2000 años atrás. Bueno, cuando ocurrió la Gran Depresión, eso fue lo que se hizo. Entonces el gobierno comenzó a poner dinero en la economía para impulsar el consumo. El consumo incrementó la demanda y al incrementarse la demanda, los productores se sintieron atraídos a producir más porque tenían a quién vender. ¿Y por qué tenían a quién vender? Porque esa demanda tenía capacidad de compra, era lo que nosotros llamamos una demanda efectiva. Luego, un evento parecido incluso en su gravedad
fue la crisis del 2008 en los mismos Estados Unidos, la famosa crisis financiera, también conocida como la crisis de las hipotecas, donde decenas de bancos estuvieron al borde de la quiebra, donde la bolsa de valores tuvo una pérdida masiva, donde comenzó a caer drásticamente el nivel de empleo, drásticamente, y subió el desempleo. ¿Qué hicieron los bancos centrales de los Estados Unidos? ¿Qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Comenzó a meter plata en la economía de manera importantísima, grandes cantidades de dinero. Mira, el gobierno de Estados Unidos le prestó a la General Motors, por poner como ejemplo, más de $200,000 millones para que saliera de la quiebra, como en efecto salió y luego pagó. No, y al sistema financiero también fueron como 7.000 millones, unos 70.000 No, millones, no me muchísimo acuerdo más. exactamente Recibieron, monto, pero era una barbaridad. mira, recibieron toneladas de dinero para poder aguantar la crisis y sobrellevar la crisis. Al final del día, ¿eso qué significó? Un incentivo directo a la demanda. En el Ecuador, en lugar de hacer eso, de impulsar la demanda, nosotros hemos implementado políticas contractivas que llevan la demanda más abajo. Porque cuando tú subes en un momento de contracción, apenas entrando en una recesión o saliendo de la recesión, como ocurrió con el IVA, tú subes el IVA cuando tenías que haberlo bajado, no esperes reactivar la demanda. Entonces, la demanda del primer quintil, del quinto quintil del más rico, siempre la vas a tener, porque tienen suficientes ingresos. A ellos no les afecta si les pones el IVA al 30%, tienen suficiente dinero para poder pagar. Pero el resto de la población queda masacrada. Y ese no es el objetivo de la política económica. Entonces, y eso me hace preguntarme algunas cosas, Marco, y una de ellas es, entonces, si es que se está renunciando a principios que se han probado eficientes a lo largo de la historia, me pregunto bajo qué principios estamos operando, qué lógicas rigen la economía o quiénes rigen la economía hoy por hoy en Ecuador. desgraciadamente el Ecuador es parte de un neoliberalismo global que fundamentalmente favorece a determinadas élites, porque lo estamos viendo en las cifras y en los gráficos, ¿no? Entonces, este neoliberalismo es el que dice que hay que prácticamente liquidar al Estado. Algunos neoliberales incluso han aparecido a decir el Estado no tiene por qué financiar la salud. El Estado lo que debe dedicarse es a cuidar la seguridad y a cuidar las fronteras y que haya una administración del Poder Judicial. Y pare de contar. Si fuese así, semejante barbaridad dicha, si fuese verdad y si fuese encima de eso lo correcto, no existirían los países nórdicos, que son los países que tienen la mejor calidad de vida del mundo, comenzando con Noruega, con Finlandia. Mira lo que acaba de hacer Finlandia. Finlandia ha puesto ya en práctica con un éxito rotundo la transmisión de energía eléctrica inalámbrica. Es decir, transmiten la energía eléctrica sin cables. El nivel de vida de la población es algo realmente espectacular en los servicios públicos, como son los países nórdicos y algunos otros países que están fuera de esa órbita. Eso es lo que se llama el estado del bienestar. Entonces pagan altos impuestos, pero están muy bien redistribuidos. Entonces la gente no tiene que preocuparse en el dinero que necesita para curar su salud, o sea, en salud, en educación, una educación del primer nivel, del más alto nivel, una infraestructura extraordinaria de calidad del agua, de calidad de los servicios. Bueno, ese es el estado del bienestar. Entonces, los neoliberales dicen todo lo contrario. Entonces, aquí cabe la pregunta que hace y que siempre la reitera el Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. Él dice, ¿no? Y yo a veces también digo, digan un país donde el neoliberalismo ha tenido éxito. Pero encontré la respuesta. Encontré la respuesta en el último libro de Joseph Stiglitz y dice, el liberalismo no ha fracasado. El liberalismo ha tenido éxito, pero para lo que fue creado. Y fue creado para destruirle al Estado. Y en eso es bueno el neoliberalismo. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Como consecuencia, lo que tú tienes es una profundización de las desigualdades, una profundización de los ingresos, de la calidad de vida de la gente. Y eso está aparejado al conocimiento. Y el conocimiento es poder, Fernando. Mientras menos conocimiento tiene, la gente está más indefensa,
Y no solo que tiene menos capacidad de defensa para sí mismo y para su familia, sino que tiene menos capacidad para poder entender las cosas que le están haciendo. Entonces, desgraciadamente eso es lo que ha ocurrido durante 8 años. Y yo quiero añadirte, si todavía hay unos segundos, una cifra Adelante, para que tú adelante, veas sí. un problema adicional del presupuesto del Estado. Porque yo te he descrito el problema de la estructura del presupuesto del Estado, que realmente para cualquier economista independiente que quiera analizarlo de forma imparcial, es evidente lo que está ocurriendo, es decir, es evidente. Pero hay un segundo problema que profundiza el primero, es decir, profundiza el problema que te trae ya un presupuesto así elaborado, que es la ejecución presupuestaria. Yo tengo aquí un cuadro elaborado por el Observatorio de la Política Fiscal, tomando las cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas, para que tú veas cuál ha sido la ejecución presupuestaria los 10 primeros meses del año 2025, de este año. ¿Y qué es lo que va a ocurrir el próximo año? ¿Y qué es lo que ocurrió en años pasados? Y claro, tenemos aquí 23 sectores, pero me voy a referir solamente, la economía ecuatoriana está dividida en 23 sectores, pero me voy a referir solamente a los sectores esenciales, ¿no? Básicamente me voy a referir a educación, a salud y a obras públicas, que aquí se llama el sector de comunicaciones. Toma en cuenta que este presupuesto es la realidad de lo que ha ocurrido los 10 primeros meses, de enero a octubre del 2025. Entonces, en el sector de la educación, el presupuesto codificado, es decir, del que no te libras, es el que ya tienes compromisos. Para el sector de la educación fue 7.182 millones de dólares. Eso fue lo codificado. ¿Y cuánto ha sido lo pagado de estos 7.182 millones de dólares? 3.683 millones. Es decir, se ha ejecutado el 51% del presupuesto en 10 meses. Te repito, el 51% del presupuesto se ha ejecutado en 10 meses. Quiere decir que entre noviembre y diciembre debería ejecutarse el otro 49%. Es obvio que eso no es posible, ejecutar el 49% en 2 meses. ¿La conclusión cuál es? La subejecución masiva del presupuesto del Estado. Y lo que ocurre en salud es todavía peor. Es todavía peor. Porque en los primeros 10 meses del año 2025, solamente se ha ejecutado el 40% del presupuesto de la salud. Eso quiere decir que entre noviembre y diciembre, te estoy dando las cifras, mira, este es el cuadro, te estoy dando las cifras del Ministerio de Finanzas, ¿no? Aquí no hay juicio de valor, como te decía. Si tú has ejecutado para la salud el 40% en 10 meses, ¿alguien puede esperar que se ejecute el 60% restante en 2 meses? Y ya terminó noviembre en circunstancias iguales. Creo que la gran pregunta, Marco, es si es deliberado. Es decir, si hay la intención de ¿cómo se dice? De gastar menos de lo presupuestado, ¿no? Sin duda. Subejecutar. Eso dices porque no solo eres un periodista informado, sino inteligente, ¿no? Por eso llegas a esa conclusión que es exacta. Y ya me voy a referir a lo que acabas de decir, pero te doy solamente las cifras de lo destinado para obra pública en el año 2025. La fuente, el Ministerio de Finanzas. Se destinaron, el presupuesto codificado es 556 millones, lo que te decía, ¿no? Una cosa simbólica más bien. En un presupuesto, el del 2025 es un poco más de 41.000 millones de dólares. Ni siquiera es del 1%, ¿no? Es menos del 0,5%. Y de esto solamente se ha ejecutado el 45%, 45.8%, o sea, el 46%. En noviembre y diciembre se ejecutará obra pública de lo poco que hay, el otro 64%. No, el otro 64%. Imposible. Tú has llegado a una conclusión que es exacta. ¿A qué obedece esto? A dos variables fundamentales que se relacionan entre sí. La una, la que comentamos ya, la economía ecuatoriana ni de lejos genera los recursos suficientes para pagar la deuda pública en forma sostenible, es decir, sin destruir a las familias ecuatorianas, sin aumentar la pobreza, sin profundizar la pobreza,
como acabamos de ver en el cuadro anterior. Y la otra, esta subejecución, no solamente es por falta de dinero, también es deliberada. Es deliberada por una razón, porque en este modelo económico, que es el que ha seguido el Ecuador los últimos 8 años, no solo ahora, no creen que el Estado debe tener una presencia. Entonces, aquí yo hago simplemente, yo no tengo duda de que en el Estado seguramente hay áreas donde tienes acceso a personal, pues eso se puede corregir. Pero lo que no puedo aceptar es mandarle al Estado a la casa, porque cuando le mandas al Estado a la casa, a ese 60% de gente le has condenado literalmente a muerte. Entonces, el Estado, el problema del Estado ecuatoriano no es su tamaño, porque no tiene ningún tamaño excesivo respecto del resto del mundo. Y puedes incluso reducir el tamaño. Pero el problema fundamental del Estado es su eficiencia, hay que trabajar en la eficiencia del Estado. Y claro, aquí lo que se hace es, por falta de dinero, subejecutar el presupuesto. Primero, presentan un presupuesto que se sabe no hay el dinero para poderlo ejecutar. Yo hubiera preferido que en lugar de presentar este presupuesto de 46.000 millones, me presenten un presupuesto de 40.000 millones, 6.000 millones menos, y veamos cómo nos arreglamos por ahí. Hay cosas inmediatas que tiene que hacer el gobierno. Yo he estado escribiendo sobre eso para no quedarme solamente en el análisis crítico, sino decirle al gobierno, mire, usted tiene estas opciones. En los últimos días he escrito 10 artículos sobre eso. Pero, desgraciadamente, aquí hay una subejecución. ¿Por qué la subejecución? Para acumular recursos, depósitos en el Banco Central. Tener una reserva ahora que supera los 9.000 millones de dólares, bajar el riesgo país y pagar la deuda. Por eso es que hace un momento que tú hacías un comentario. Cuando a uno le pregunten y le digan, como me preguntó un periodista, oiga, ¿a usted no le parece bueno que haya bajado el riesgo país? Claro, la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el costo? Si usted me dice que el riesgo país ha bajado porque tenemos una economía vibrante, una economía creciente, que se están atendiendo los servicios, que la gente no se está muriendo en los hospitales. Si usted me dice que no hay las 13.000 cirugías represadas en la red de salud pública, si usted me dice que está bajando el riesgo país porque la economía tiene tal solvencia que aquí los estudiantes tienen matrícula y no hay 400.000 fuera de la matrícula, si usted me dice que la economía va creciendo de tal manera que en lugar de tener a los jóvenes en un 69% desempleado, hemos bajado ese desempleo a la mitad y ahí ha bajado el riesgo país, me voy a sentir feliz de esa economía y de que haya bajado el riesgo país. Pero no me puedo sentir satisfecho de que haya bajado el riesgo país cuando el costo de haber bajado el riesgo país es haber destruido la inversión, que significa haber destruido a esta gente que ya es demasiado pobre. Hacer más evidente el hambre no puede ser el camino para conseguir objetivos macroeconómicos. Querido Marco, se me terminó el tiempo y realmente lo lamento. Se me queda una lista de preguntas mientras hablaba. Yo iba apuntando cosas que espero tener la oportunidad de abundar en ellas en una próxima ocasión. Pero siempre infinitamente agradecido, Marco, por tu presencia. No, Fernando, muchas gracias y hasta que nos volvamos a ver, está por terminar el año. Te deseo que a ti, para toda tu familia, para todo tu entorno, en lo que queda de este año y en el próximo año, el buen Señor te colme de bendiciones, llene tus espacios de luz y de armonía. Tengas un lindo año. Lo mismo y de corazón para ti, para tu familia y para tu hogar. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Bien, Marco Flores, exministro de Economía. Analizábamos el presupuesto, este presupuesto que parece, decía Marco, redactado deliberadamente para hacer cuadrar los números, pero no para responder a nuestra realidad. Y nuestra realidad es dolorosísima, como lo veíamos en el cuadro.